La historia de un ex millonario. ¿Crees que el infierno es real? Muchos piensan que es solo un concepto simbólico, una idea utilizada para controlar o asustar. Pero, ¿y si te dijera que el infierno no solo es real, sino mucho más aterrador de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar? Hoy voy a revelarte algo que puede cambiar por completo tu percepción del destino del alma, algo que va más allá de cualquier teoría o suposición que hayas escuchado alguna vez. Imagínate en la cima del éxito, con dinero, poder y todo lo que el mundo considera esencial para la felicidad. Ahora, visualice a esta misma persona, una vez millonaria, confrontada por una abrumadora realidad espiritual, el peso de su propia alma, hundida en un tormento eterno. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar aquí. Revelaciones que expondrán oscuros secretos, visiones inquietantes y mensajes que no se pueden ignorar. El infierno no es un mito, no es una metáfora, es un lugar de tormento, un lugar de justicia divina, donde quienes descuidan el propósito de sus vidas enfrentan las consecuencias de sus elecciones. Y esta no es una simple idea religiosa o un cuento moral. Estas revelaciones provienen de testimonios reales, experiencias sobrenaturales de personas que llegaron al abismo más profundo y regresaron para advertirnos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el destino de tu alma? La idea de que nuestras acciones diarias, por triviales que parezcan, pueden tener repercusiones eternas. Muchos viven creyendo que la riqueza, el estatus y el poder son suficientes para llenar el vacío que hay dentro de ellos mismos. Pero, ¿y si de hecho, este vacío es un reflejo de la desconexión espiritual que nos lleva directamente a las trampas del enemigo? Hay personas que han visto cosas que no se pueden describir con palabras comunes. Visiones de ríos de fuego, de almas, clamando misericordia, de demonios que se alimentan del orgullo humano. Personas que se enfrentaron a una realidad tan cruda y aterradora que la duda sobre la existencia del infierno se borró por completo de sus mentes. Nos traen una advertencia urgente. Prepárense, porque lo que nos espera es mucho más grande de lo que imaginamos. Y estas revelaciones no se refieren solo al sufrimiento y la condenación. Llevan mensajes poderosos sobre elecciones, arrepentimiento y redención. Pero, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos preparados para afrontar las verdades que nadie nos dijo? Da miedo pensar que mientras vivimos nuestra vida rutinaria, preocupándonos por lo trivial, se libra una batalla espiritual en dimensiones que no podemos ver, pero que sentimos en lo más profundo de nuestra alma. Hoy escucharás un testimonio que sacude los cimientos de lo que creemos. No se trata solo de lo que sucede después de la muerte, sino del impacto de las decisiones que tomamos ahora, todos los días. ¿Has pensado alguna vez cómo pequeños actos como la mentira, el orgullo o incluso la omisión pueden ser el peso que arrastra un alma a las profundidades eternas? Si bien muchos viven ignorando las verdades espirituales, hay quienes se han visto obligados a enfrentarlas de frente, de manera brutal. Son estas historias las que nos hacen preguntarnos, ¿qué valoramos realmente en nuestras vidas? ¿Y qué estamos dispuestos a sacrificar a cambio de un consuelo temporal? Si crees que sabes qué es el infierno, prepárate para escuchar lo que nadie ha tenido el valor de revelarte. Los tormentos, las trampas espirituales, las voces de desesperación de las almas perdidas, todo esto será revelado aquí. Pero recuerde, estas revelaciones no pretenden asustarlo. Son una invitación a reflexionar sobre quién eres y el destino eterno que te está reservado. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿crees en el infierno? ¿O estás listo para descubrir la verdad que podría cambiar tu vida para siempre? Si estas palabras te conmovieron, si en algún momento sentiste ese escalofrío en tu alma, debes saber que esto no es casualidad. Créeme, estás aquí porque Dios tiene algo poderoso que revelar a tu corazón. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo, pero que podría cambiar el rumbo de tu vida. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Sí, escribe lo que hay en tu corazón, lo que te preocupa, lo que te duele, o incluso lo que te hace cuestionar tu fe. Oraremos juntos porque la oración tiene el poder de transformar las realidades y tocar lo sobrenatural. La oración es mucho más que palabras pronunciadas en momentos de desesperación. Es la conexión directa entre nosotros y Dios.
Un canal abierto que atraviesa lo imposible y llega al trono del Altísimo. Es en la oración que encontramos consuelo, dirección y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Si hoy te sientes perdido, asustado o distante, debes saber que no estás solo. Dios escucha, Dios ve y, lo más importante, Dios actúa. Mientras reflexionas sobre lo que acabamos de compartir, quiero animarte. Ora, habla con Dios como quien habla con un amigo. No importa dónde estés ahora ni cómo te sientas. El simple hecho de abrir la boca y buscar su presencia puede ser el primer paso hacia una transformación que va más allá de lo que imaginas. Y si este contenido ya te está hablando al corazón, quiero pedirte algo muy especial. Deja un me gusta en este video. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este importante mensaje. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Aquí compartimos revelaciones, testimonios y verdades espirituales que tienen el poder de cambiar vidas. Activa también la campanita para no perderte ningún contenido, porque cada vídeo que preparamos tiene un propósito: acercarte aún más a Dios y la verdad. Este espacio es más que un canal de videos, es una comunidad de fe, esperanza y oración. Por lo tanto, no guardes tus ansiedades para ti mismo, públicalos en los comentarios. Formemos una cadena de oración, donde cada alma que vea este video sea tocada por la luz y el poder de Dios. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Ahora, continuemos. Lo que está por venir les abrirá aún más los ojos a realidades espirituales que muchos ignoran. Prepara tu corazón y quédate con nosotros, ya que la próxima revelación será aún más impactante. La vida en la cima de la riqueza y el poder. Él era la imagen del éxito. Un hombre que parecía tener todo lo que el mundo podía ofrecer, una fortuna incalculable, negocios repartidos por diferentes partes del mundo, una agenda llena de citas glamorosas y el respeto, o la envidia, de todos los que lo conocían. Cada paso que dio estuvo acompañado de flashes de cámaras, aplausos en reuniones y mensajes de admiración en las redes sociales. No era solo un millonario, era una leyenda viviente. Pero detrás de la sonrisa impecable y de los logros impresionantes, había algo que nadie podía ver. Un profundo vacío que ni el dinero, ni el poder, ni los placeres de este mundo podían llenar. En el apogeo de su riqueza, se creía intocable. La sensación de control sobre todo lo que le rodeaba le hacía considerarse casi como un dios. ¿Quién podría interrogarlo? ¿Quién podría desafiarlo? Tenía lo que muchas personas anhelan durante toda su vida y nunca logran: la libertad de hacer lo que quisiera, cuando quisiera. Mansiones exuberantes, coches lujosos, viajes a lugares paradisíacos, fiestas llenas de excesos. Podía comprarlo todo excepto una cosa que su alma secretamente pedía a gritos: la paz. A pesar de todo el brillo que rodeaba su vida, había momentos en que el silencio era insoportable. Cuando cayó la noche y se apagaron las luces del evento, se encontró solo, mirando al techo de su habitación mientras algo dentro de él lo molestaba. Fue como un susurro casi imperceptible, un sentimiento que no podía explicar. ¿Por qué todavía me siento tan vacío? ¿Por qué siento que me falta algo? Pero ahogó esa voz con más conquistas, más compras, más entretenimiento. Después de todo, ese era el que siempre creyó que era el propósito de la vida: acumular, crecer, ganar. La gente que lo rodeaba lo admiraba, pero realmente no lo conocían. Muchos querían estar en su lugar, pero pocos sabían el precio que pagó por mantener esa máscara de perfección. Detrás de puertas cerradas, enfrentó crisis personales y espirituales que solo empeoraron. Empezó a preguntarse: ¿qué pasa? ¿Si pierdo todo esto? ¿Qué quedará de mí? Esta duda lo perseguía, pero en lugar de afrontarla, la ignoró, hundiéndose más profundamente en una rutina que enmascaraba su dolor. También se volvió arrogante en sus propios puntos de vista. Sentí que no necesitaba a nadie y mucho menos a Dios. Para él, la fe era solo una excusa utilizada por personas débiles, incapaces de recorrer sus propios caminos. Creía que estaba por encima de ello, que su inteligencia y su esfuerzo le habían dado todo lo que tenía, y por tanto, se veía a sí mismo como creador de su propio destino. En su vida no había lugar para la espiritualidad, solo para los resultados. Pero la verdad es que cuanto más acumulaba, más perdía.
Cada logro vino acompañado de una satisfacción momentánea, seguida de un vacío aún mayor. Las fiestas se hicieron más largas, pero también la soledad. Se rodeó de gente, pero sentía que a ninguno de ellos realmente le importaba quién era él, solo lo que podía ofrecer. Y en el fondo sabía que la vida que había construido era como un castillo de naipes, frágil, inestable, dispuesta a desmoronarse al menor soplo de realidad. Ese vacío que intentaba ignorar comenzó a manifestarse en su salud, en su mente y en su alma. Se sentía cada vez más ansioso, como si algo estuviera acechando, dispuesto a sacarlo de control. Las pesadillas comenzaron a perseguirlo, visiones de rostros desconocidos y gritos que resonaban en su mente por las noches, pero no les prestó atención, prefiriendo creer que eran solo reflejos del estrés. Al fin y al cabo, tenía el mundo a sus pies. ¿Qué podía salir mal? Mientras todos a su alrededor continuaban aplaudiendo sus logros y envidiando su vida, él no sabía que se dirigía hacia lo que sería la experiencia más aterradora y transformadora de su existencia. El brillo que lo rodeaba estaba a punto de ser eclipsado por una oscuridad que nunca imaginó posible. Pero antes de tocar fondo, tendría que enfrentarse a una dura realidad. Todo el éxito, la riqueza y el poder que había acumulado no tenían relación con el verdadero destino de su alma. Ahora quiero que reflexiones sobre algo. ¿Qué es lo que realmente define el valor de tu vida? ¿Has estado buscando cosas que alimenten tu alma o simplemente estás tratando de llenar el vacío con cosas pasajeras? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué crees que aporta verdadera paz y propósito? Mientras lo piensas, prepárate, porque lo que viene te abrirá los ojos a realidades espirituales que muchos prefieren ignorar. La caída y el momento de la crisis, la vida de aquel hombre, que antes parecía impenetrable, empezó a desmoronarse, como un castillo de arena ante una marea incontrolable. Al principio ignoró las señales, pequeñas pérdidas financieras, contratos que no se materializaron e inversionistas que comenzaron a alejarse, parecían simplemente reveses pasajeros. Después de todo, él era el hombre que siempre cambiaba las cosas, el que convertía los problemas en oportunidades. Pero esta vez las cosas fueron diferentes. Por mucho que lo intentara, todo parecía salirse de control. Cada intento de arreglar la situación era como intentar tener arena en las manos. Cuanto más lo intentaba, más se le escapaba todo entre los dedos. Las caídas llegaron sin descanso. Las empresas empezaron a quebrar. Los clientes rompieron. Contratos y las deudas se acumularon a una velocidad aterradora. Él, que siempre había sido visto como un símbolo de éxito, comenzó a afrontar la humillación pública. Los titulares de los periódicos hablaban de un imperio en colapso, y en Internet abundaban las especulaciones sobre su inminente quiebra. Pero lo que más le dolió no fue el juicio externo, sino el silencio de las personas que lo rodeaban. Los amigos que alguna vez fueron una presencia constante en sus fiestas han desaparecido, llamadas ignoradas, invitaciones rechazadas. El hombre, que alguna vez tuvo un círculo social aparentemente interminable, ahora estaba solo. En medio de esta confusión, algo dentro de él empezó a cambiar. El vacío que había ignorado durante tanto tiempo, ese susurro insistente que lo acompañaba en las noches solitarias, ahora era un grito ensordecedor. Por primera vez en muchos años empezó a cuestionarse si todo aquello por lo que luchó, todo lo que construyó con tanto esfuerzo, realmente tenía valor. Miró a su alrededor, sus mansiones y sus autos de lujo, pero ninguno de ellos parecía tener relación alguna con lo que estaba sucediendo. Faltaba algo mayor que cualquier fortuna que pudiera acumular. Y entonces llegó el golpe final. Una tragedia personal sacudió su vida de una manera para la que nada podía prepararlo. Pudo haber sido la pérdida de un ser querido, una enfermedad inesperada o un accidente que lo cambió todo. Se enfrentó a su fragilidad, a la realidad de que el dinero y el poder no podían protegerlo de lo que realmente importaba. Fue allí, en el fondo, donde se dio cuenta de que no tenía control. La sensación de estar completamente perdido era algo que nunca antes había experimentado. Estaba solo, hundido en una desesperación que toda su riqueza no podía aliviar. Fue durante estas noches oscuras que empezó a tener sueños inquietantes, imágenes de lugares oscuros, gritos que resonaban en su mente, rostros que no reconocía,
pero que parecían suplicar ayuda. Se despertaba sudando frío y con el corazón acelerado, como si algo o alguien intentara llamar su atención, pero aún se resistía a la idea de que esto pudiera ser algo más allá de su imaginación. Son solo pesadillas, se dijo, tratando de sacudirse la sensación de que había algo más profundo detrás de todo. Con el paso de los días, estos sueños se intensificaron. Empezó a escuchar voces en su mente, frases que parecían resonar en su alma. No puedes huir para siempre. Era como si algo intentara exponer sus defectos, sus elecciones y, sobre todo, el destino que le esperaba si seguía por el mismo camino. Por primera vez, empezó a afrontar la idea de que tal vez había una dimensión espiritual en todo lo que estaba sucediendo. Quizás esos sueños fueran más que meras manifestaciones de su mente sobrecargada. Recordó momentos de su infancia, cuando escuchaba sobre Dios, la salvación y la condenación, cosas que había despreciado durante años pero que ahora tenían un sentido aterrador. Empezó a sentir miedo, un miedo que no podía explicar. No era solo el miedo a perderlo todo, sino el miedo a perder el alma, la sensación de que lo observaban, de que toda su vida pesaba en una balanza invisible, le inquietaba. Fue en este punto que se encontró sin salida. Todo lo que sabía, todo lo que creía cierto, estaba siendo destruido. Estaba desnudo ante una realidad que ya no podía ignorar. La caída no fue solo financiera o social, fue espiritual. Finalmente se dio cuenta de que, en el fondo, nunca fue verdaderamente rico. Toda su fortuna, todo su éxito, fueron ilusiones que lo alejaron de lo que realmente importaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías si todo por lo que trabajaste se desmoronara en un instante? ¿Cómo reaccionarías si te enfrentaras a la verdad sobre tu alma? Cuéntamelo en los comentarios. Y quiero pedirles algo concreto. Escriban aquí las palabras: no huyo de la verdad, porque esto es una declaración de valentía ante todo lo que vamos a revelar. Su participación es muy importante para continuar esta conversación. Afrontemos juntos estas preguntas en las que muchos temen siquiera pensar. Fue en una de esas noches, cuando el sueño parecía imposible y la mente se llenaba con un torbellino de pensamientos, que algo sucedió. No podía decir si estaba despierto o dormido, pero de repente sintió como si lo estuvieran arrancando de donde estaba. Era un sentimiento difícil de explicar, como si su alma estuviera siendo separada de su cuerpo. Intentó resistirse, intentó luchar contra ello, pero fue inútil. En cuestión de segundos, se encontró en un lugar completamente diferente, un lugar que parecía tan real como el mundo que conocía, pero al mismo tiempo, terriblemente extraño y aterrador. Todo a su alrededor estaba oscuro. No una oscuridad ordinaria, sino una que parecía tener peso, como si fuera palpable. Era opresivo, asfixiante. No había luz ni dirección, solo una abrumadora sensación de soledad y desesperación. Intentó gritar, pero su voz no le salía. Lo único que podía oír era el sonido de gritos lejanos, ecos que venían de todos lados, como si miles, tal vez millones de almas, estuvieran atrapadas en ese lugar, clamando por ayuda, rogando por una liberación que nunca llegaría. El aire era pesado y caliente, como si estuviera dentro de un horno. Había un fuerte olor a azufre que le quemaba la nariz y le hacía llorar los ojos. Intentó moverse, pero sus pasos eran lentos, como si algo invisible sujetara sus pies. Frente a él, comenzaron a aparecer formas extrañas, sombras que parecían contorsionarse y moverse con vida propia. Sintió una presencia maligna a su alrededor, algo que lo observaba, que sabía exactamente quién era, qué había hecho y que estaba allí para juzgarlo. De repente, vio que el suelo se abría ante él, revelando una visión que le hizo sentir algo que nunca antes había sentido: puro terror. Había un abismo, profundo e interminable, donde ríos de fuego serpenteaban entre montañas de piedra oscura. Podía ver figuras dentro de las llamas, retorciéndose, gritando, tratando de escapar, pero fue en vano. Era una visión que iba más allá de lo físico, algo que llegaba directamente a su alma. Supo en ese momento que se enfrentaba a algo que sobrepasaba cualquier comprensión humana. Estaba en el infierno. A lo lejos vio una figura que se acercaba. Era una criatura alta,
de apariencia grotesca, algo que parecía una mezcla de humano y animal, con ojos que brillaban como brasas. La criatura se acercó lentamente y sintió un frío recorrer su columna, incluso en ese lugar donde el calor era insoportable. Cuando la criatura finalmente habló, su voz era seria, profunda, y parecía resonar en su mente. «Nos perteneces», dijo la figura, con un tono de certeza que lo dejó paralizado. Intentó discutir, intentó decir que fue un error, que no debería estar allí, pero la criatura se rió, una risa que parecía burlarse de cualquier intento de redención. «Pasaste tu vida acumulando riqueza, ignorando las cosas que realmente importaban. Pensaste que eras intocable, que el dinero podía salvarte. Ahora mira a dónde te llevó eso». Las palabras golpearon como un golpe. Sabía que no podía negarlo. Sabía que todo lo que decía la criatura era verdad. Mientras la criatura seguía hablando, empezó a recordar momentos de su vida que preferiría olvidar. Pequeños actos de egoísmo, mentiras, traiciones, momentos en los que eligió su propia comodidad antes que la de otras personas. Cada uno de estos recuerdos apareció como una escena ante sus ojos, tan vívida y clara como si estuvieran sucediendo en ese momento. Intentó apartar la mirada, pero no pudo. Se vio obligado a afrontar cada uno de sus errores, cada elección que lo había llevado allí, y entonces empezó a oír voces. Eran voces familiares, personas que había conocido, que habían pasado por su vida y a quienes había ignorado o lastimado. Lo acusaron, no con odio, sino con profundo dolor, como si les hubiera fallado de manera irreparable. «¿Por qué nunca me escuchaste?», dijo una voz. «¿Por qué nunca creíste?», dijo otro. Sintió una culpa abrumadora, algo que nunca antes había experimentado. Era como si todo el peso de sus acciones estuviera cayendo sobre él al mismo tiempo. Mientras sucedía todo esto, empezó a sentir una sensación de caída. No una caída física, sino algo espiritual, como si su alma estuviera siendo arrastrada hacia el abismo que había visto antes. Sabía que si caía no habría vuelta atrás, pero al mismo tiempo sentía que no podía hacer nada para evitarlo. Estaba a merced de ese lugar, a merced de sus propias decisiones. Ahora quiero saber, ¿alguna vez has sentido que estabas cayendo, espiritual, emocionalmente, sin saber cómo parar? Cuéntamelo en los comentarios, pero quiero algo concreto. Escribe, «Lucho por mi alma». Esta frase es importante porque, al escribirla, estás declarando que no aceptas vivir con negligencia, que estás dispuesto a afrontar las verdades que hay que afrontar. Quiero saber tu opinión sobre todo lo revelado hasta ahora. ¿Crees que nuestras decisiones diarias tienen este peso espiritual? Deja tu comentario y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te hará reflexionar aún más profundamente. Mientras estaba allí, sintiendo el peso aplastante del lugar donde se encontraba, comenzó a notar más detalles del entorno que lo rodeaba. No era solo el calor sofocante o la oscuridad que parecían tener vida propia. Fue el sonido. Los gritos eran constantes, pero cada uno parecía contar una historia. No eran gritos genéricos y vacíos. Eran voces desesperadas, voces de almas que clamaban por perdón, por alivio, por una segunda oportunidad que nunca llegaría. Intentó taparse los oídos, pero fue inútil. Los gritos no venían solo del exterior. Era como si resonaran en su interior, llenando su mente de un dolor insoportable. Empezó a caminar, o al menos lo intentó. Cada paso se sentía más difícil, como si algo invisible intentara hacerlo retroceder. A medida que avanzaba, el paisaje iba cambiando. La oscuridad fue interrumpida por destellos de luces rojizas, y pudo ver con mayor claridad lo que había a su alrededor. Era un terreno irregular, lleno de fisuras que parecían abrirse a abismos interminables. Vio figuras retorciéndose dentro de estos abismos, elevándose, tratando desesperadamente de escapar, pero algo siempre las hacía retroceder. Podía oír sus voces, voces que ya no eran solo gritos, sino palabras, frases cortas y repetitivas que sonaban como confesiones de arrepentimiento. ¿Por qué no lo creí? Debería haber escuchado. «Por favor, sáquenme de aquí». Comenzó a sentir que su propia culpa lo agobiaba cada vez más. Cada rostro que veía parecía mirarlo directamente, como si lo culparan, como si supieran que él también estaba destinado a ese mismo destino. Intentó apartar la mirada, pero fue imposible. Era como si el lugar tuviera vida propia,
como si el infierno lo obligara a enfrentar una verdad que había pasado toda su vida tratando de evitar. En un momento, vio algo que nunca olvidaría. Había una gran y gigantesca puerta de hierro que parecía palpitar como si fuera un corazón vivo. Desde su interior salían gritos más fuertes y más profundos, como si ese lugar albergara los tormentos más terribles de todos. Sabía, sin que nadie necesitara decírselo, que aquel era el punto de no retorno. Había almas que habían cruzado una línea final, almas que ya no tenían esperanza, ni siquiera un alivio temporal de los abismos. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, algo que contrastaba con el calor infernal del lugar. Mientras intentaba procesar todo lo que estaba viendo, volvió a escuchar esa voz profunda, la misma que la de la criatura que lo había enfrentado antes. ¿Sabes qué hay más allá de esa puerta? Intentó responder, pero su voz no le salía. La criatura pareció sentir su terror y continuó. Ese es el destino de quienes ignoraron las señales, de quienes eligieron el egoísmo, la avaricia, el orgullo. Estuviste tan cerca de cruzar esa puerta, y todavía lo es. El suelo. Empezó a temblar y vio figuras que empezaban a acercarse. Eran demonios, pero no como él imaginaba. No eran monstruos de películas o libros. Eran peores. Sus formas estaban distorsionadas, como si su apariencia reflejara el mal que personificaban. No necesitaban hablar para intimidar. Sus miradas bastaron para transmitir un mensaje claro. Era una presa más. Intentó correr, pero sentía los pies pegados al suelo. Sintió el peso de su alma como nunca antes. Era como si cada decisión equivocada que había tomado en la vida, cada momento de orgullo y egoísmo, fuera un peso físico que lo mantuviera atrapado en ese lugar. En ese momento, se dio cuenta de que el infierno no era solo un lugar de castigo, era un lugar de revelación. Cada grito, cada figura distorsionada, cada alma atrapada contaba una historia de decisiones tomadas en la vida. El infierno fue una consecuencia, no un castigo arbitrario. Él era el reflejo de todo lo que las almas habían llevado consigo, de todo lo que habían nutrido en sus corazones. Orgullo, odio, envidia, avaricia, todo estaba ahí, manifestado de maneras que nunca podría describir completamente. Comenzó a sentir una desesperación tan profunda que parecía consumir su esencia misma. Se dio cuenta de que no podía hacer nada para salir de ese lugar. Por mucho que intentara justificar sus elecciones, por mucho que intentara convencerse de que no merecía estar allí, sabía que era demasiado tarde. Había ignorado las señales durante tanto tiempo que ahora le parecía imposible dar marcha atrás. Ahora quiero que me digas, ¿alguna vez has sentido el peso de tus decisiones? Como si te estuvieran arrastrando a un lugar del que no puedes escapar. Deja aquí en los comentarios lo que piensas sobre esto. Escribe, elijo la luz, si estás dispuesto a reflexionar sobre tus acciones y buscar un camino diferente. Quiero saber cómo interpretas esta visión, porque tu participación es fundamental para que podamos seguir explorando estas verdades profundas. No te quedes callado, porque lo que vamos a revelar a continuación es aún más impactante y te hará cuestionar todo lo que alguna vez has creído. Mientras permaneció allí, atrapado en ese lugar, cada paso, cada visión y cada sonido reforzaba una verdad que nunca quiso aceptar. Sus decisiones, aquellas que consideraba irrelevantes o justificables, habían dado forma al camino que lo había llevado allí. No eran los grandes pecados que solía asociar con el infierno, como crímenes atroces o actos monstruosos, sino las pequeñas desviaciones cotidianas, los compromisos que hacía consigo mismo en detrimento de los demás, las veces que anteponía su orgullo y su codicia a cualquier cosa. Principio. Estas opciones se acumulaban como un peso invisible, pero ahora en este lugar eran imposibles de ignorar. Comenzó a recordar episodios de su vida con una claridad que lo dejó atónito. Estos no fueron solo destellos de memoria, era como si se viera obligado a vivirlos de nuevo. Se vio así mismo en su juventud, tomando decisiones que en ese momento parecían insignificantes, pero que ahora se daba cuenta de que eran los primeros ladrillos de un muro que lo separaba de todo lo bueno. Recordó las veces que optó por mentir, incluso cuando no era necesario, porque no creía que la verdad fuera beneficiosa. Recordó a las personas que utilizó para lograr sus objetivos,
descartándolas cuando ya no eran útiles. Recordó momentos en los que su arrogancia le hacía menospreciar a quienes solo querían ayudarlo. Vio su propio reflejo en todas las almas que gritaban a su alrededor. Era como si el infierno fuera un espejo, una revelación de las profundidades de su propia alma. Ese lugar no solo estaba lleno de fuego y demonios, sino también de elecciones, de oportunidades perdidas, de momentos que podrían haberlo cambiado todo, pero que él ignoró por conveniencia o por orgullo. Empezó a comprender que el infierno no era solo un castigo, fue la manifestación plena de las consecuencias de una vida vivida sin propósito, sin compasión, sin una conexión real con algo más grande. Con cada recuerdo que revivía, el peso sobre su alma aumentaba. Recordó las veces que lo advirtieron, las veces que la gente a su alrededor intentó hablarle de Dios, de la eternidad, del verdadero significado de la vida, pero él siempre reía, ignoraba o pensaba que esas palabras eran para los débiles, para los que no tenían la ambición que él tenía. Pensaba que era demasiado inteligente, demasiado poderoso, demasiado importante para preocuparse por algo tan intangible como el destino del alma. Pero ahora, ante esa realidad, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Los gritos a su alrededor parecieron aumentar en intensidad y comenzó a notar que las voces no eran solo de desesperación. Algunos de ellos estaban acusando. Escuchó palabras como «gracias a ti», «lo sabías pero no te importaba», «¿por qué nunca hiciste nada?». Era como si las decisiones que tomó no solo impactaran su vida, sino también la vida de quienes lo rodeaban. Recordó a los empleados, a los que explotó, a los amigos a los que traicionó, a los familiares a los que descuidó. Cada rostro, cada voz, cada historia estaba ahí, exigiendo la responsabilidad que nunca quiso asumir. Se dio cuenta de que el infierno era una revelación constante de lo peor que había en su alma. Allí no hubo máscaras, no hubo excusas, no hubo justificaciones. Todo quedó expuesto y no pudo escapar. Comenzó a darse cuenta de que sus prioridades estaban completamente invertidas. Toda su vida buscó dinero, estatus y poder, creyendo que estas cosas serían suficientes para realizarlo, para darle sentido a su existencia. Pero en ese momento, se dio cuenta de que esas cosas no tenían ningún valor en absoluto. Eran una ilusión, una trampa que le alejaba de lo que realmente importaba. Comenzó a escuchar esa voz profunda nuevamente, la misma que lo había confrontado antes. «Tú elegiste este camino», dijo la voz, fría e implacable. «Tuviste todas las posibilidades de cambiar, pero elegiste ignorarlas. Este es el peso que debes llevar». Intentó discutir, intentó decir que no lo sabía, que nadie le había advertido nunca. Pero antes de terminar, la voz lo interrumpió. «Lo sabías, siempre lo supiste», pero prefirió creer que era intocable, que era mayor que las consecuencias. Sintió que su alma se retorcía bajo el peso de la culpa y el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no pareció suficiente. Se dio cuenta de que por mucho que lo lamentara, no había vuelta atrás. Había tenido su oportunidad y ahora estaba cosechando lo que sembró. Era una dura verdad, pero imposible de negar. Empezó a comprender que el infierno no era solo un lugar, fue una elección que hizo, no de golpe, sino en cada pequeña decisión que tomó a lo largo de su vida. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Con qué frecuencia ignoramos las pequeñas decisiones que tomamos todos los días? ¿Cuántas veces elegimos el orgullo, el egoísmo, la avaricia, sin pensar en las consecuencias? Quiero que lo dejes aquí en los comentarios. Elijo sabiamente. Esta frase es más que un comentario. Es un compromiso, una declaración de que no ignorarás el peso de tus elecciones. Quiero saber tu opinión. Quiero escuchar tu voz. Asegúrese de participar, porque lo que viene a continuación le mostrará aún más acerca de la importancia de estas decisiones en la eternidad. Mientras permanecía en ese lugar de sufrimiento y revelación, algo empezó a cambiar a su alrededor. Las sombras que antes se retorcían en la distancia comenzaron a tomar forma y sintió que ya no estaba solo. Había una nueva presencia en la habitación, algo que hacía que cada fibra de su ser se contrajera de puro terror. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo aún más profundo, algo que podría llevarlo al límite de lo que su alma podía soportar.
De repente los vio. Eran entidades que desafiaban cualquier descripción lógica. Sus formas eran distorsionadas, grotescas, como si representaran el mal en su forma más pura. No eran solo criaturas aterradoras, era como si llevaran dentro de sí la esencia de los pecados que había albergado a lo largo de su vida. Había una criatura que parecía hecha de avaricia, con unas manos enormes que se extendían hacia él, como si quisieran despojarlo de cualquier trozo de valor. Otro, con ojos ardientes y una sonrisa burlona, parecía personificar el orgullo, manifestación del mismo espíritu que había cultivado creyéndose superior a los demás. Estas entidades no necesitaban hablar, pero él sentía sus intenciones como si fueran palabras grabadas a fuego en su mente. Lo rodearon y sintió que sus fuerzas se agotaban. No fue solo el miedo lo que lo paralizó, era el peso de sus acciones, de sus elecciones, lo que ahora parecía cobrar vida ante él. Intentó gritar, pero su voz parecía atascada. Intentó apartar la mirada, pero fue imposible. Era como si el infierno lo obligara a enfrentar el resultado final de todo lo que había ignorado a lo largo de su vida. Una de las criaturas se acercó. Su rostro era una mezcla de odio y burla, como si solo estuviera allí para exponer sus defectos. Sintió un escalofrío cuando ella comenzó a hablar. Su voz era como el sonido de piedras arrastradas, profunda y cortante. Pensabas que eras especial. Pensó que sus acciones no tuvieron consecuencias. Pero ahora lo ves, ¿no? Todo lo que eres, todo lo que has hecho, está aquí, ante ti. Intentó responder, pero las palabras no le salían. Era como si su propia culpa lo hubiera silenciado. Las otras entidades comenzaron a hablar también, cada una con una voz única pero igualmente inquietante. Mencionaron momentos específicos de su vida, cosas que había hecho y que creía que nadie conocía, pequeñas mentiras que dijo, decisiones que tomó pensando solo en él mismo, momentos en los que tuvo la oportunidad de hacer el bien pero decidió ignorarla. Cada palabra era como un golpe, cada acusación le hacía sentir como si lo despojaran de cualquier defensa, de cualquier excusa. Comenzó a comprender que estas entidades no eran solo fuerzas externas, eran el reflejo de todo lo que había alimentado en su alma. El orgullo, la avaricia, la indiferencia, el egoísmo, todo estaba allí, ahora personificado, enfrentándolo de una manera que nunca había imaginado posible. Se dio cuenta de que el infierno no era solo un lugar de tormento, sino también un lugar de verdad, una verdad cruel que expuso cada parte de su esencia, sin filtros, sin máscaras. Mientras hablaban, empezó a sentir algo aún más aterrador, la sensación de que tenían razón. Cada palabra, cada acusación era cierta. No podía discutir porque sabía que no había justificación para sus decisiones. Había tenido oportunidades de cambiar, pero decidió ignorarlas. Había escuchado consejos y advertencias, pero los descartó por considerarlos irrelevantes. Ahora se enfrentaba a la realidad de sus decisiones, sin posibilidad de escapar. La criatura que personificaba el orgullo se acercó de nuevo, con los ojos ardiendo como brasas. ¿Crees que todavía tienes una oportunidad?, preguntó con la voz llena de burla. Quería decir que sí, quería creer que todavía había algo que podía hacer para cambiar su destino. Pero en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía el control. Había entregado su alma a esas fuerzas, no en un gran acto de rebelión, sino en cada pequeña decisión que tomó a lo largo de su vida. Mientras las entidades continuaban rodeándolo, sintió como si lo arrastraran en varias direcciones a la vez. Era como si cada uno quisiera reclamar una parte de su alma, como si fuera un premio por el que competían. Se dio cuenta de que, en el fondo, esto era en lo que se había convertido, un trofeo del mal, un alma que había sido capturada por las mismas trampas que él mismo había creado. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus decisiones diarias, las que parecen tan pequeñas, pueden tener un impacto tan profundo en tu alma? Quiero que dejes algo simple pero poderoso en los comentarios. Yo elijo la verdad. Escribe esto como un compromiso, como una declaración de que no te dejarás engañar por las pequeñas trampas de la vida. Quiero escuchar tu opinión, porque lo que viene a continuación traerá aún más revelaciones sobre lo que realmente está en juego cuando hablamos del destino eterno de nuestras almas. En el apogeo del tormento, cuando sintió que su alma estaba
A punto de ser destrozada por las entidades que lo rodeaban, algo dentro de él se rompió. Era como si todo el peso de su existencia estuviera presionando sobre él de golpe, y finalmente se dio cuenta de que ya no tenía más fuerzas, ni más justificaciones, ni más excusas. Estaba nervioso. Su corazón, tan acostumbrado a ser endurecido por el orgullo y la autosuficiencia, empezó a abrirse. Por primera vez sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la necesidad de gritar pidiendo ayuda. Pero este grito no fue fácil. Había una lucha dentro de él, una voz que decía que no tenía sentido, que ya era demasiado tarde, que nadie escucharía. Sintió que las entidades a su alrededor notaron su vacilación e hicieron todo lo posible para intensificar su angustia. Susurraban en su mente, se burlaban de su debilidad, decían que ya estaba perdido, que no había salida. Estas palabras, repetidas incesantemente, lo paralizaron. Pero, en medio del caos, sucedió algo inesperado. Comenzó a recordar momentos que había enterrado en la memoria, pequeños fragmentos de su infancia, cuando escuchaba historias sobre Dios, sobre la salvación, sobre la redención. Recordó la voz de alguien, tal vez un pariente lejano, que decía: Dios escucha incluso a los más perdidos. Simplemente clama a Él con sinceridad. Al principio, trató de alejar ese pensamiento, pensando que era solo su mente tratando de escapar del horror que lo rodeaba. Pero el recuerdo permaneció, como un rayo de luz en la oscuridad. Con un coraje que ni siquiera sabía que tenía, empezó a murmurar algo. Sus palabras fueron débiles, apenas audibles, pero estaban llenas de genuina desesperación. Él dijo: Dios, si estás ahí, ayúdame. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, sintió algo diferente. No fue un cambio en el ambiente que lo rodeaba. El infierno seguía siendo el mismo, pero dentro de él, algo empezó a moverse. Fue como si, por un breve momento, una pequeña llama se encendiera en medio de la oscuridad. Las entidades a su alrededor reaccionaron de inmediato. Empezaron a gritar, a retorcerse, como si algo invisible los repeliera. Se dio cuenta de que su grito, por simple y débil que fuera, tenía poder. Esto lo animó a continuar. Comenzó a repetir la frase, ahora con más fuerza: Dios, ayúdame, Dios, sálvame. Con cada palabra, sintió que algo a su alrededor cambiaba. Las sombras parecieron alejarse, el peso sobre su alma comenzó a disminuir y una sensación de esperanza, por pequeña que fuera, comenzó a surgir. De repente, vio una luz a lo lejos. Al principio era débil, pero a medida que seguía gritando se volvió más brillante. Las entidades a su alrededor comenzaron a retirarse aún más. Sus gritos ahora eran de frustración y odio. Se dio cuenta de que esa luz no era una presencia cualquiera. Era algo mucho más grande, algo que nunca antes había experimentado. Era una luz que parecía traspasar su alma, exponiendo todo lo bueno y lo malo dentro de él, pero al mismo tiempo, ofreciéndole un consuelo que nunca había sentido. Cuando la luz finalmente lo alcanzó, sintió como si una mano invisible le tocara el hombro. En ese momento no escuchó una voz audible, pero un mensaje claro llegó directamente a su corazón. Te escuché. Esas palabras, simples y poderosas, lo hicieron desmoronarse. Empezó a llorar, algo que no había hecho en años. No fue un grito de desesperación, sino de alivio, de gratitud. Se dio cuenta de que incluso en ese lugar de tormento, incluso después de todo lo que había hecho, no estaba completamente perdido. La luz comenzó a envolverlo y sintió como si lo levantaran de donde estaba. Las entidades que lo atormentaban parecían ya no tener poder sobre él. Se dio cuenta de que el infierno no era solo un lugar de castigo, era un lugar de elecciones. Y en ese momento tomó la decisión de pedir ayuda, de reconocer que no podía salvarse a sí mismo, de entregar su destino a algo más grande que él mismo. La sensación de ser transportado por esa luz era indescriptible. Sintió una paz que contrastaba completamente con el tormento que había experimentado momentos antes. Pero al mismo tiempo, sabía que esto era solo el comienzo. Sabía que se le había dado una oportunidad, pero también sabía que esa oportunidad tenía un propósito. No había sido salvo solo para escapar del tormento. Había algo que necesitaba aprender, algo que debía llevar consigo. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido,
¿Tan sumergido en tus problemas que pensaste que no había salida? ¿Qué pasaría si te dijera que no importa cuán profundo seas, siempre existe la posibilidad de pedir ayuda? Quiero que dejes en los comentarios la frase, elijo llorar. Escribe esto como un acto de valentía, como una declaración de que no esperarás a tocar fondo para alcanzar algo más grande. Comparte tu experiencia, porque tu historia puede ser lo que otra persona necesita escuchar para encontrar esperanza. Lo que está por venir te mostrará aún más sobre el poder de un alma que decide gritar. Cuando fue envuelto por la luz, todo a su alrededor cambió. El peso aplastante que momentos antes lo había paralizado, comenzó a disiparse y sintió como si lo transportaran a otro lugar. Pero no fue el final de la experiencia. De hecho, fue el comienzo de algo aún más profundo. Esa luz no fue solo un escape del tormento, sino una invitación a enfrentar verdades aún más impactantes. Se dio cuenta de que lo estaban llevando a un espacio donde cada fragmento de su vida quedaría expuesto de forma clara e incuestionable. A su alrededor empezó a ver cómo se formaban escenas, como si estuviera viendo una película de la existencia misma. Sin embargo, esta no fue una retrospectiva cualquiera, era una visión ampliada, donde podía notar cosas que nunca antes había notado. Vio momentos de su infancia, cuando todavía tenía un corazón puro y estaba lleno de curiosidad por el mundo. Recordó haber escuchado historias sobre Dios y, como en algún momento, simplemente decidió que esas cosas no eran importantes. Comenzó a comprender que toda su vida se había construido sobre decisiones pequeñas pero acumulativas, que lo alejaban de todo lo que realmente importaba. A medida que avanzaban las escenas, se dio cuenta de que no solo estaba repitiendo los momentos, sino que estaba sintiendo el impacto de cada uno. Podía sentir el dolor que causaba a la gente con palabras irreflexivas, decisiones egoístas y acciones que justificaba como solo negocios. Sintió el vacío dejado en los corazones de quienes confiaron en él y a quienes traicionó. Cada elección que parecía insignificante ahora era una carga, una prueba de cuán irresponsablemente había usado su libertad. En un momento vio algo que lo dejó paralizado. Fue una escena de su vida, en la que tuvo la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba mucho, pero decidió no hacer nada. Recordaba ese día claramente. Era una persona en la calle que pedía ayuda, pero tenía prisa, demasiado ocupado con sus propios asuntos para preocuparse. Ni siquiera miró a esa persona. Ahora, en esa visión ampliada podía ver algo que nunca antes había notado. La mirada de desesperación en los ojos de esa persona, el profundo dolor de ser ignorado. Sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Cómo podía estar tan ciego? La luz a su alrededor pareció reaccionar a sus emociones. Sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento, pero al mismo tiempo, una voz interior le decía que eso no era solo para condenarlo. Estaba allí para aprender, para comprender. Cada escena, cada error, cada oportunidad perdida eran lecciones que necesitaba absorber, no solo para reconocer lo que había hecho mal, sino para comprender el impacto que una sola vida puede tener en el mundo que lo rodea. También vio momentos de advertencia, situaciones en las que las personas a su alrededor intentaban hablar de Dios, de la eternidad, del verdadero propósito de la vida. Recordó los momentos en que sus amigos mencionaban la importancia de buscar algo más grande, pero él se reía, pensando que se trataba de gente débil. Ahora se dio cuenta de que estas personas no estaban tratando de imponerle algo, estaban tratando de salvarlo. Recordó frases específicas que había escuchado pero que había ignorado, y ahora sentía cada una de ellas como una llamada que había rechazado. La luz, que parecía ser la presencia divina, continuó guiándolo a través de estas lecciones. En un momento, escuchó una voz, no como las voces de las entidades que lo atormentaban antes, sino una voz suave y poderosa que le hablaba directamente a su alma. La voz dijo, «Siempre he estado aquí. Solo necesitabas abrir los ojos». Estas palabras penetraron profundamente en su corazón. Se dio cuenta de que por mucho que se hubiera desviado, por mucho que hubiera ignorado las señales, nunca había estado completamente solo. Dios estuvo allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que reconociera la verdad. Esta revelación trajo una mezcla de alivio y tristeza. Estaba agradecido de tener esta oportunidad de entender lo que realmente importaba.
pero también sentía el peso de saber que había perdido tanto tiempo. Comenzó a darse cuenta de que la vida no se trataba de acumular riqueza, sino de utilizar el tiempo y los recursos que tenemos para marcar la diferencia, amar, ayudar, conectar con algo más grande que nosotros mismos. A medida que las visiones comenzaron a desvanecerse, lo invadió una sensación de urgencia. Sabía que no estaba allí solo para comprender. Necesitaba hacer algo con este entendimiento. Sintió que había una misión, un propósito, algo que se suponía debía lograr. No se trataba solo de él, sino de las personas que todavía vivían las mismas ilusiones que él vivía. Sabía que necesitaba compartir lo que veía, que necesitaba advertir a la gente sobre las consecuencias de sus decisiones, sobre la importancia de buscar la verdad mientras todavía hay tiempo. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuáles son las lecciones que crees que aún necesitas aprender en tu vida? Quiero que dejes en los comentarios la frase, elijo aprender. Esta es una declaración de que estás dispuesto a reflexionar, a abrirte a la verdad y a utilizar tu tiempo de manera significativa. Comparte tus reflexiones conmigo, porque lo que está por venir te mostrará aún más acerca de cómo estas lecciones pueden transformar no solo tu vida, sino tu destino eterno. Cuando la luz comenzó a disiparse, sintió que su cuerpo era arrastrado a otro lugar. Ya no era como antes, cuando la sensación de caer se apoderó de él. Ahora era diferente. Era como si lo estuvieran llevando de regreso al punto de partida, pero con algo nuevo dentro de él, algo que aún no entendía del todo. El dolor y el peso de las experiencias que había soportado no habían desaparecido, sino que iban acompañados de una sensación de propósito, como si todo lo sucedido hubiera sido una preparación para algo mucho mayor. De repente abrió los ojos. Estaba de vuelta donde todo empezó, inmóvil, pero con una claridad que nunca antes había experimentado. El mundo que lo rodeaba parecía el mismo, pero sabía que no lo era. Sabía que nada volvería a ser igual. Lo que había visto, lo que había sentido no eran solo visiones o alucinaciones. Era una realidad tan palpable como el suelo bajo sus pies. Se había enfrentado a la verdad más cruda y ahora tenía la responsabilidad de hacer algo con ella. En los primeros momentos tras su regreso, quedó paralizado, tratando de procesar todo lo sucedido. Las escenas de su vida, las lecciones que le mostraron, los gritos de las almas, la luz que lo rescató. Todo parecía tan intenso, tan vivo en su mente, que le costaba distinguir qué era el presente y qué era el recuerdo. Pero mientras se recomponía, empezó a surgir una idea clara. Le habían dado una segunda oportunidad, y con esa segunda oportunidad vino un compromiso, una misión que no podía ignorar. Comenzó a reflexionar sobre el significado de lo que había experimentado. Comprendió que había sido rescatado no porque lo mereciera, sino por misericordia. La luz que llegó a él no vino porque fuera bueno o porque hubiera hecho algo especial. Llegó porque, en su momento más oscuro, reconoció su debilidad y gritó, pidiendo ayuda. Esto lo conmovió profundamente. Se dio cuenta de que muchas personas viven su vida como él, ignorando la espiritualidad, priorizando las cosas pasajeras, alimentando el orgullo y la codicia, sin darse cuenta de que cada elección los acerca o los aleja de la verdad. Esta comprensión fue como un despertar. Sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Algo dentro de él había cambiado y ahora sentía una urgencia que nunca antes había sentido. Necesitaba hacer algo. Necesitaba contarle al mundo lo que había visto, lo que había aprendido. Necesitaba alertar a la gente, mostrarles que la vida es mucho más que acumular riqueza o buscar el éxito. Se trataba de algo más grande, algo eterno, algo que muchos no ven porque están distraídos por las ilusiones de este mundo. Comenzó a preguntarse cómo podría cumplir esta misión, cómo podría compartir algo tan grande, tan profundo, de una manera que la gente realmente escuchara. Sabía que muchos reaccionarían como él mismo habría reaccionado ante su experiencia, con incredulidad, con burla, con indiferencia, pero eso no lo desanimó. Sintió que la urgencia de su misión era mayor que cualquier rechazo que pudiera enfrentar. En los días siguientes, empezó a cambiar. La gente que lo rodeaba se dio cuenta de esto inmediatamente. Él, que antes se había mostrado arrogante y distante, ahora parecía más tranquilo, más humilde. Comenzó a tratar a las personas de manera diferente.
Con una amabilidad que antes era completamente ajena a su carácter, comenzó a prestar atención a las necesidades de los demás, a escuchar, a ayudar siempre que podía. No fue un cambio superficial, era algo que venía de dentro, algo que reflejaba la transformación que había tenido lugar en su alma, pero sabía que no bastaba con cambiarse a sí mismo. Necesitaba usar su voz, su historia, para llegar a otras personas. Comenzó a compartir su experiencia con quienes estaban dispuestos a escuchar. Al principio eran simples conversaciones, pero pronto se dio cuenta de que su historia tenía el poder de impactar profundamente a las personas. Muchos lloraron al escuchar lo que tenía que decir, otros guardaron silencio, reflexionando sobre sus propias vidas. Cada vez que contaba su historia, sentía que el peso de su misión se hacía un poco más ligero. No porque fuera fácil hablar de lo que había vivido, sino porque sabía que estaba cumpliendo el propósito para el que había sido llamado. Sabía que no podía salvar a nadie por sí solo, pero podía plantar semillas, podía abrir los ojos de las personas a verdades que tal vez nunca hubieran considerado. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál es tu compromiso con la verdad? ¿Alguna vez has pensado en el impacto de tus decisiones, no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean? Quiero que dejes en los comentarios la frase, elijo vivir con propósito. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración de intenciones, un compromiso de perseguir algo más grande, algo que realmente importa. Comparte conmigo tu visión, tu historia, porque juntos podemos aprender, crecer y tomar decisiones que repercutan en la eternidad. Lo que viene a continuación es aún más profundo, así que quédense conmigo, porque recién estamos comenzando a comprender el verdadero alcance de lo que significa vivir con un propósito. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Eres especial, y este mensaje te llegó con un propósito mayor. Nada sucede por casualidad, y si estas palabras tocaron tu corazón, es porque Dios te está hablando en este momento. Por eso, queremos saber, ¿cómo ha impactado este mensaje en tu vida? ¿Cómo te sentiste al escuchar estas profundas verdades? Comenta la siguiente frase: sentí la voz de Dios en este video, y comparte tu experiencia, porque tu historia también puede inspirar a otras personas que están pasando por los mismos desafíos. Aquí creemos que cada interacción, cada palabra intercambiada, puede ser un canal para transformar vidas y llevar la luz de Dios a quienes más la necesitan. Así que no te guardes lo que sentiste. Escribe en los comentarios cómo te llegó este mensaje, qué cambió en tu corazón y qué pasos sientes que debes dar de ahora en adelante. Recuerda que tu voz es poderosa y el simple hecho de compartir tu experiencia puede llegar a alguien que está buscando respuestas o necesita un empujón para cambiar su vida. Y antes de irte quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal y activa la campanita para que sigas recibiendo contenido que alimenta el alma, fortalece la fe y te ayuda a caminar hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Cada video que creamos aquí está hecho con oración y dedicación para transmitir mensajes que inspiren, alerten y transformen. Así que no pierdas la oportunidad de ser parte de esta misión. Si te conmovió este mensaje, deja un me gusta, porque esto nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar estas verdades. Y recuerda compartir este video con alguien que necesite una palabra de esperanza. Quizás, a través de ti, este mensaje llegue a un corazón herido, a una vida perdida, o a un alma que busca significado. Y por supuesto, no os vayáis sin ver el siguiente video, que ya está en la pantalla final. Él estuvo especialmente preparado para continuar guiándolos en este camino de fe y transformación. Dios tiene mucho más que revelarte, y queremos ser instrumentos para ayudarte a descubrirlo. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu hogar y tus planes. Que Él te dé fuerza para enfrentar los desafíos, sabiduría para tomar las decisiones correctas y coraje para seguir el camino que Él ha preparado para ti. Nunca lo olvides, no estás solo. Dios está contigo guiando cada paso y nosotros estamos aquí para caminar junto a ti. Hasta el próximo video.